¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Muy buenas tardes de sábado. Acá estamos en el podcast de Gente Común. Hoy un podcast distinto, un podcast más histórico, ¿no? Hoy vamos a tener un podcast dedicado a la vida de José de San Martín, un prócer bastante importante en lo que es la historia argentina, ¿no? Hablaremos un poco de su vida militar y también un poco su vida personal. Así que nada. Rodri, hoy me acompaña Rodri el día de hoy, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas, Mateo, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien. Hoy tenemos un invitado de lujo. Ahora lo vas a presentar vos, Mateo. Me parece perfecto. Y vamos a hacer un resumen de lo que es la vida del general, desde su infancia hasta la hora de su partida. Así que para todos nuestros oyentes, quédense porque es una historia apasionante. Te dejo para que lo presentes al invitado. Dale, el invitado ya conocido por la mayoría, ¿no? Que vio en el podcast anterior. Yo lo presento siempre como el joven Franquito Domínguez. Franquito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Marte, buenas tardes, ¿cómo están, Rodri? Muchas gracias por la invitación, gracias y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Segundo, podemos ir arrancando, la gente ya te conoce. Tuviste un gran programa, el anterior, así que bueno. ¿Dónde nació José de San Martín? Bueno, sí, hoy vamos a hablar un poquito de lo que sería un poco el prócer más importante y más influyente de lo que le dio el nacimiento a nuestra Argentina. Sí. El libertador de América, ¿no? El que libertó 3 países y medio continente, así que la verdad que es un honor poder hablar de él. Bueno, José de San Martín, como bien dijiste, nació en una localidad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Corrientes. La localidad se llama Yapeyú, queda más o menos a la parte norte de la provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Bien. Bueno, su papá era el gobernador, por así decirlo, de Yapeyú, de la localidad de Yapeyú. Era un militar de procedencia España, el Reino de España. Para lo cual él, cumpliendo la edad de 12 años, decide con la familia, volver a lo que sería España y enlistarse en lo que sería el ejército y entrar como cadete en el ejército español. A los 12 años, ¿no? Mirá a que los 12 años. Lo que era la vida antes, ¿no? Uh-huh. Como era todo tan rápido, tan de joven se realizaban las cosas y demás. Bueno, él ni bien ingresa, ya lo mandan a una de las guarniciones que se encuentra en África. Para lo cual, entra en combate muy rápidamente. A los 15 años, tras un acto increíble en un combate, lo ascienden a capitán. Con 15 años ya estaba a cargo de un grupo grande de soldados. Y bueno, eso denotaba lo que ya se venía haciendo como el Messi de la batalla. Claro, del Messi de lo militar, como él ya sabía, iba aprendiendo rápido y se desenvolvía muy rápido. Claro, tengamos en cuenta, Franco, que nos estás tirando el dato que a los 15 años ya estaba era capitán de batallón, ¿no? Claro, una compañía que son más o menos 30 hombres. Bien. Para lo cual, como él estaba estudiando para oficial, era no era muy rápido, pero sí era algo 15 inusual. Años. 15 años estamos hablando. Pongámosle que en esa época, a los 12 años, ya ingresaban los chicos a lo que sería el ejército, pero el ascender tan rápido a esa edad fue por un combate donde se asedió a su regimiento en una localidad de ahí de África. Con su regimiento fue asediado durante 5 días donde no pudieron comer, el enemigo los rodeó y no dejaron que entrara comida, no tuvieron así mucho tiempo y tuvieron que repeler también al enemigo y saliendo victoriosos, yo creo que bien merecía el ascenso. Bien. Seguíamos, estamos en África. En África. ¿Continúa su carrera? Sí, continúa su carrera estudiando, para lo cual ingresa a ir ascendiendo en diferentes rangos de lo que sería el ejército y rodearse de lo que sería la cúpula, por así decirlo, de lo que sería el ejército. Los generales, sí, los oficiales, y empezó a escuchar todo como su ascendencia era de Argentina. En ese momento no era Argentina, no, pero era de acá. Empezó a escuchar que había revueltas, cosas, la Revolución de Mayo, las primeras
por así amotinaciones o... Sí, la primera revolución es como que está dando algo nuevo, algo que a él también le latía en el corazón, que es la libertad. Sí. Y más que nada para él, que él sabía que por más que estaba sirviendo al reino de España, él sabía que la libertad de esos hombres era mucho más que servir a eso. Para lo cual, bueno, se conoce con algunos militares también que estaban allá, que eran de acá, que habían nacido en estas tierras, que estaban allá cumpliendo su servicio militar, y vuelven. Entre esos, están Belgrano y entre algunos nombres más no tan conocidos, pero deciden volver a lo que sería Buenos Aires para prestar su servicio a lo que era la patria naciente, lo que recién se estaba gestando, que era la Revolución de Mayo, para lo cual en 1812 se repatria, por así decirlo, a estas tierras, y empieza a tener contacto acá con la alta sociedad de lo que sería los criollos y el nuevo triunvirato que se había formado, y la necesidad de él de prestar sus servicios, o sea, no querer meterse en la política, pero sí de todo lo que él ya sabía. Ya venía con el grado de teniente coronel, un grado muy alto en el ejército. Estamos hablando, Franco, ¿en qué edad más o menos? Y más o menos tendría unos 29 años, así que era bastante jovencito para ese grado. Pero tenía ya varias batallas. Claro, varias batallas, mucha experiencia, era muy inteligente, muy dado por lo que se estudió, o sea, prácticamente se compraba todo a medio mundo, y eso lo hizo benefactor de poder abrir el regimiento de lo que sería su regimiento, que era el regimiento de granaderos a caballo, que él sería como la elite, un cuerpo elite en ese momento, que era lo mejor de lo mejor, y él estaba a cargo de conformar un escuadrón, que un escuadrón son 50 hombres. Después, se fue agrandando a la unidad de un regimiento, que son varios efectivos, casi 200 efectivos. ¿Mateo? La verdad que ya tiró datos que en el colegio yo no los había visto. No sabía, yo en lo personal no sabía que ya Belgrano y San Martín se conocían desde España, era algo importante. Y también... pará. ¿Él era parte también del ejército de España, en cierta manera? No, los viajes que hacía Belgrano, porque Belgrano vuelve también antes para tomar su posición, lo que sería como general del ejército del norte. Está bien. Para acá, cuando se hace lo que sería la Revolución de Mayo, Buenos Aires no era una ciudad más de lo que sería el virreinato de España. La capital del virreinato quedaba en lo que sería en el Alto Perú, en Lima. Para lo cual, acá sería como una ciudad más de todo el virreinato. Sería como un país grande, pero a Buenos Aires no era la capital. Pero sí se había iniciado acá por lo que es la zona del puerto. Se había iniciado lo que es la revolución de independizarse de ser una colonia española. Bien. Bueno, seguimos entonces. Estábamos nos perdimos recién con una pregunta. Se cargo del regimiento. Sí, el triunvirato le dio la responsabilidad de crear un escuadrón de élite, que serían como los comandos, lo mejor del ejército en ese momento. No había muchos, o sea, lo que había en ese momento eran los patricios, que era una unidad de infantería, no había unidades de caballería todavía formadas. Bien, entonces los patricios son antes. Los patricios son los que estuvieron fue la unidad creada para lo que fue el ataque de las invasiones inglesas en 1806, 1807. Está bien. La foto. Y fue una unidad creada para ese fin, pero todavía no se desarrollaba. El ejército, por así decirlo, de acá de la revolución, no estaba conformado como para librarle una guerra a lo que sería el ejército español, que tenía barcos, tenía unidades de caballería, de infantería, de artillería, y venía con lo que es la historia y la logística, todo. Todo. Y aparte el peso de la historia de venir combatiendo muchos años antes, y acá eran criollos, no había mucha formación militar, para lo cual los patricios eran ciudadanos civiles que se habían alistado, pero quedó como una unidad militar que después, con la Revolución de Mayo se encargaron de darle pie, así decirlo, para iniciar una independencia. A lo cual, retomo con el tema del regimiento de granaderos. San Martín toma esa responsabilidad, crea el regimiento. Vamos.
en el año 1812, Sí. con un escuadrón, 50 hombres, para lo cual él se encarga de todo, desde la parte de combate, entrenarlos, la parte de la vestimenta, cómo ser un granadero, o sea, ¿Cómo comportarse? cómo comportarse, claro, Ok. ya diferentes estamentos, diferentes pautas de lo que sería el ser un granadero, que era mostrarse, bueno, pulcro no solamente en el combate, sino también en su vida diaria, La forma, de digamos. caminar, la forma de tratar con los ciudadanos. Nada, los creó prácticamente desde cero, los personas comunes, no Sí, venían sí, de sí. muchos lados. Fue moldeando a las personas comunes para que sean de la elite, ¿no? De ser un gran. Claro, y lo que hizo fue formarlos tan bien a ese primer escuadrón que, bueno, cuando después se empezó a agrandar más la unidad, que se hicieron más escuadrones y se formó un regimiento. Sí. Nada, era como el ADN de ser granadero, que se mantuvo hasta el día de hoy. Es como, bueno, es el ABC como cuando vos nacés, bueno, Sí. vos tenés que ser así en la vida, y bueno, es así. San Martín había dicho que, bueno, quería que él lo había aprendido mucho del ejército español, cómo lo habían formado, y esas cosas como, bueno, lo fue llevando a lo que fue la unidad. Les enseñó lo que es las técnicas de caballería, porque primeramente los granaderos no son a caballo, los mirá. granaderos son soldados a pie que llevan granadas, Sí. por eso se De ahí, dicen ¿no? granaderos. Mirá. Eran unas granadas muy precarias, en las primeras granadas que se sacaban. Y bueno, ellos eran los encargados de tirarlo, pero con los caballos iban más rápido cerca del enemigo y los tiraban. Pero bueno, él después dejó de usar eso para utilizar lo que es la técnica del sableo, para que se usaran los sables, lanzas, también, bueno, en algunos mosquetes o lo que serían... En una parte de la infantería, Claro. como mosquete, sí. Sí, mosquete o también a caballo, también Sí. enseñarles diferentes técnicas de combate que, bueno, después se llevó a cabo el 9 de febrero de 1813 en el primer combate que se hizo en la ciudad de San Lorenzo, donde La batalla de San Lorenzo. la famosa batalla de San Lorenzo. Una breve descripción de esa batalla. Ya que... Ahora toma el mate, pará. Ah, no, sí. Perdón. Es que Mateo Está rico el mate. no tiraste una pausa, nada, Mateo. Estoy aprendiendo más acá que en la escuela. Es impresionante este podcast. Bueno, en ese año ya venían diferentes unidades de la flota, sería de España, que ya venía no venía por el Alto Perú, sino ya venía por lo que sería el Río de la Plata, Sí. pero no hicieron cabecera en lo que es el puerto de Buenos Aires, sino que se adentraron más por el río Paraná hasta llegar a la localidad de San Lorenzo, donde deciden, para esto, bueno, ya se había dado un aviso. Sí. San Martín empieza lo que sería el seguirlos por las costas del río Paraná hasta encontrarlos en la ciudad de San Lorenzo, donde ellos empiezan a desembarcar y se da ahí lo que sería La emboscada. el combate. Sí. Los españoles no sabían que bueno, iba a haber un combate ahí, por lo Sí. cual fue todo de sorpresa. San Martín tenía eso, él había iniciado El factor sorpresa. el factor Tenía el sorpresa. plus. Y también eso, lo que él había empezado con lo que es la guerra psicológica, lo que es la parte de ¿cómo sería? De espías, de sacar información, de mandar tropa adelantada, gente que no... Eso era no se veía, Muy era sanmartiniano. Claro, y eso era muy revolucionario en ese momento en el arte de la guerra, por así decirlo, Sí. porque no se usaba lo que era soldados ir adelante de la tropa para ver qué estaba haciendo el enemigo, por dónde se metía. Entonces él empezó a utilizar mucho lo que es eso, hasta que, bueno, por una fracción de soldados de adelantada, vio Sí. que se desembarcaba en la ciudad de San Lorenzo, para lo cual había un convento cerca de lo que serían las orillas del río Paraná, y él decide hacer ahí la base de operaciones para iniciar lo que sería el primer combate el bautismo de fuego del regimiento de granaderos. Bien. Podcast sanmartiniano, se lo puede decir, de la mano de Franco. Volvemos a su vida, ¿no? Estábamos en la batalla de San Lorenzo, ¿no? Un poquito, un resumen breve para el espectador, para un ejemplo, para el joven que mañana tiene una prueba de historia, para, no sé, para alguien, de una persona grande que quiera escuchar más o menos, algo cortito que pueda entender.
Bueno, por así decirlo, fue la primera batalla del bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo General San Martín. Bien. Fue bueno, la parte que San Martín decidió tirar toda al asador y bueno, decir, bueno, acá es por lo que yo estudié, por lo que yo me preparé y bueno, ahí se le dio la oportunidad. En ese momento hubo se marcó una unidad grande del ejército español, con cañones, con unidades de infantería, no de caballería, pero sí de infantería, y cañones que le hacían de fuego de cobertura de la parte, sería la retaguardia. Consulta, Franco. Sí. Cuando iban en esta ocasión, ¿no?, que se ganó la batalla de San Lorenzo, ¿se apropiaban de lo que es el arma las armas del enemigo? Te pregunto caso, porque quizás sí, no había tanta tecnología acá, no sé si digamos, no estábamos tan duchos. No, eso sí, porque por ende perdieron, quedaron unos cañones, los reutilizaban. Claro, sí, lo que se podía se reutilizaba y lo que no, bueno, se dejaba, porque bueno, como vos decís bien, no había mucho en un ejército regular en ese momento, por ahí lo que era el reino de Inglaterra contra el reino de España, pongámosle, claro, esas cosas no pasaban porque claro, eso cada uno tenían su armamento, pero acá que era todo muy precario, todo recién empezado, a eso voy. No había eso pero bueno, en ese combate San Martín lidera una de las fracciones, el otro es el capitán Bermúdez, que siguen, bueno, atrás hay un convento que daba frente a lo que serían las costas del río Paraná. Lo utilizaron como escondite, como base de operaciones, y esperaron en un momento del día para poder iniciar lo que sería el combate con dos filas abiertas tipo en tijera, sí, con un ataque envolvente por los flancos, serían los costados del... El filo de la tijera sería. No, los costados del ejército español. Eso se llama flanco. Cuando uno dice ataque por los flancos, que vos vayas por lo que sean los costados, ¿no? Okay. Porque vos los envuelvas y los apretas hasta que, bueno, no quede nada. Claro, en ese combate duró aproximadamente media hora. Cortito y al pie. Sí, cortito porque, claro, la caballería tiene eso, que es un ataque muy rápido, y los sables son van a degüello, lo que sería a cortar cabeza, sí, y esas técnicas son muy violentas y muy rápidas, entonces no había mucho tiempo para el enemigo de poder reaccionar y ver. Imagínense que en ese momento era lo más rápido que claro, había los caballos, ¿no? Sí. Entonces poder atinarle con un tiro de un cañón de artillería o con un fusil era muy difícil en ese momento. Entonces obviamente la caballería bien, lideró, por un lado lideró Capitán Bermúdez. El Capitán Bermúdez, el otro bien, es bueno, en ese momento teniente coronel San Martín, sí, al frente de sus hombres. Eso es algo de destacar porque era un oficial donde él en todas sus batallas fue al frente, nunca se quedó atrás de sus hombres, sino que él tomaba la posta y iba adelante como buen jefe. En el fragor del combate, una detonación de un fuego de artillería, de un cañón, pega cerca del caballo de San Martín, para lo cual el caballo se asusta y cae por encima del jefe, a lo cual habían un par de soldados ahí alrededor de él. En esto se encontraba un soldado de Cabral, sí, de la provincia de Corrientes, un soldado mota, un soldado negro que venía, sí, de lo que sería su ascendencia, eran esclavos, sus padres, entonces él también venía de eso, de la ciudad de Riachuelo, en Corrientes. Bueno, al ver que su jefe había caído bajo el caballo, él con dos hombres más acuden a su ayuda, sí, lo cual, bueno, en medio de esa situación, un soldado del ejército español, a través de su bayoneta, lo atraviesa a Cabral y no lo mata instantáneamente, pero lo deja muy mal herido en el combate. Sí. Pero gracias a eso San Martín puede salir puede zafar, claro, y seguir combatiendo hasta que, bueno, termina el combate, y ahí empieza lo que es el recuento de heridos y muertos. Se lo ve a Cabral muy mal herido, para lo cual agoniza 2 días, falleciendo después por producto de las heridas. Pero él clama una frase que queda hasta el día de hoy en el regimiento, que es: muero contento, capitán, hemos batido el enemigo. Excelente. ¿La podemos repetir, Franco? Tranquilo, sí, no se Sí, muero contento, mi capitán, hemos batido el enemigo. Excelente. Bien. Entonces, como que esa parte le da
lo llena de mucho orgullo a San Martín, ¿Qué le para parece? lo cual, bueno, para las futuras generaciones que venían después del regimiento, se lo lleva a Cabral a un lugar de excelencia, muy respetado en lo que sería en el regimiento, en la parte militar también del ejército argentino. Es como sería lo que es un suboficial, lo ascendió a sargento, era soldado raso, lo asciende a sargento, post-mortem, para lo cual, bueno, lleva algo que hasta el día de hoy es respetado su sacrificio y Bien. es admirado por todo lo que son los suboficiales, que es el deber del suboficial y el oficial. El oficial es el que conduce y el Sí. suboficial es el que apoya o acompaña al jefe, al que está liderando. Sí. Y bueno, eso es como... Es lo que tiene que ser un suboficial en el ejército, que después se vio también algo parecido en Malvinas, por así decirlo, pero Bien. eso lo podemos dejar para otra historia. Bien. Pero sí, eso, imagínense los años que duró y el respeto que llegó de lo que sentimos por Cabral, lo que formamos las partes de la fila del ejército, es el saber de que uno da la vida por algo más grande, Sí. porque él sabía, Cabral, con su poco estudio, con su poca preparación, de que si se moría el jefe, que era San Sí. Martín, el que estaba Sí, ideando se la Cruzada quedaba todo ahí. Libertadora, no había más nada, se quedaba todo ahí. Entonces él decide entregar su vida sabiendo que había algo más importante, que era la libertad Que su propia vida. Claro, porque después, bueno, vino la libertad de sus descendientes. Así Bien. que... Bien. Te hago una pregunta. Yo creo que es curiosa para mí. ¿San Martín y Cabral tenían algún tipo de amistad o algo? O sea, ¿se conocían? No te digo que amistad está mal, ¿no? Pero ¿sabían, se conocían, se habían visto? ¿Tuve una charla alguna vez? O... No, bueno, no hay historia que documente, pero más o menos como uno puede saber, un jefe o un oficial nunca tiene trato con los soldados más que la formación, por así decirla, de lo que Pero es sabía enseñar. quién era, no. Sabía quién era seguramente, pero no creo que más allá de eso, no hay mucha confianza Tal como cual. para llegar a compartir cosas. Fue en el acto más que todo. Claro, pero cuando bueno. Se establecieron los lazos. Eso enseña también, da algo muy importante de San Martín, que es el nivel de liderazgo que tenía él en sus hombres. Sí, o sea, tal cual. sus hombres estaban convencidos de lo que San Martín quería Les hacer. decía y cómo era claro, la y parte. ellos lo seguían en pos de eso, aún así morir en pos de eso, que decían, que ellos todavía, imagínense que el combate de San Lorenzo todavía no había ni llegado, fue en 1813. Sí, La independencia argentina fue en 1816. claro. Bien. O sea, ahí cuando se firma la declaración de la independencia. Pasaron 3 años, Sí. todavía no se habían cruzado los Andes, no se Nada. había libertado Chile, ni menos Perú. Entonces como que todavía el sueño de ser libres era muy reciente, era Sí. todo mucha ilusión y no había nada para... Bien, bueno, terminamos el combate de lo que es San Lorenzo. De ahí en más, ¿cómo sigue su carrera militar? Él decide volver a Buenos Aires, el regimiento sigue, se divide en dos, una parte Sí. va a Cuyo, lo que sería la zona de Mendoza, San Luis, San Juan, y otra parte va a lo que sería al norte, Sí. con lo que sería ahora la nueva dirigencia que estaría a cargo de Martín Miguel de Güemes, del Ejército del Norte. Sí, Belgrano vuelve a Buenos Aires, sí. se entrevista con San Martín otra vez de vuelta. ¿Y qué es lo que planean estos dos locos? Bueno, ahí se decide que Belgrano ya no iba a estar a cargo de la conducción del Ejército del Norte. Sí. Que Güemes se hace cargo con una excelente tarea, porque claro, había que detener a lo que sería la tropa gruesa del reino, no, claro, del Lo que reino, quedaba. del reino de España, que venía de Sí. Perú. Sí. Era el único camino que venía desde Lima, se pasaba por lo que sería quedaba, digamos, venía de allá. Claro, Salta, todo era el camino que venía de allá y venían lo más grueso, y entonces había que ponerle un tapón. Y lo que sería, y San Martín tenía que idear otra cosa para poder llegar a Perú, porque para poder derrotar al Imperio Español y declarar la independencia argentina era ponerle un freno y bueno, derrotarlo en lo que sería en su cancha, en su lugar, en su ciudad, que es en Lima. Bueno, acá se casa con Mercedes Torrales. Sí, gracias. Tiene una hija, Merceditas. Bueno, él deja a su familia acá,
se va hacia la parte cuyana de nuestro país, donde, más precisamente en Mendoza, y ahí forma lo que sería el ejército de los Andes. Sí. Inicia todo lo que es la epopeya, por así decirlo, más grande de la historia de la humanidad, por así decirlo, libertadora, que se estudia en todos lados, en todas las unidades militares del mundo, Sí. en todas las academias militares se estudia lo que hizo San Martín, que fue el cruce de los Andes. Qué grandeza, ¿no? Qué orgullo también, ¿no? Para nosotros. Sí, porque fue toda una técnica, una logística enorme. Sí. Había que cruzar mucha gente. Para todo esto tenían que hacer la declaración. Climáticas y el terreno no era lo mejor. Por eso también es una epopeya también. Claro, la cantidad de gente que cruzó, se tuvo que hacer 6 líneas, 6 frentes, por 6 pasos diferentes en simultáneo. O sea, vieron que en la cordillera hay diferentes pasos para cruzar lo que sería Chile. Bueno, en ese momento también estaban, pero tuvo que formar diferentes columnas y cruzar todos en simultáneo para que los españoles que estaban en Chile no supieran por dónde venía San Martín. Sí. Entonces, ahí también hubo mucho espía, mucha inteligencia, ¿no? Claro, ahí San Martín empezó a utilizar todo lo que sea, toda las artimañas. Claro, y toda la ciudadanía de la región de Cuyo fue artífice de todo esto. Las mujeres, los hombres, los chicos, todos formaban parte de lo que sería el ejército de los Andes. Bien. Y bueno, el cruzar también, porque había que llevar ganado, había que llevar las mulas de carga, todo, piezas de artillería, campamento, todo, absolutamente todo, municiones, todo. Para esto, bueno, tuvo que esperar hasta 1816, después de lo que se declara, lo que es la declaración de la independencia, porque él quería cruzar como general ya del ejército. Sí. No, él todavía porque todavía Argentina no se había declarado libre, no podía ostentar de ese título. Para lo cual, bueno, después de lo que pasa en Tucumán el 9 de julio de 1816, Argentina, bueno, en ese momento empieza lo que es la declaración de su independencia. Ahí San Martín cruza los Andes, libera diferentes combates hasta llegar a la localidad de Chacabuco en Chile, donde, bueno, con su amigo Higgins, también general de lo que sería uno de los oficiales del ejército chileno, que recién se estaba formando también. Debido a todo esto fue como un boom, por así decirlo, primero empezando acá, pero después empezó a explotar en diferentes países y de la región. Fueron acompañando el movimiento, ¿no? El movimiento, claro, se fueron Y aparte de acompañar el movimiento, también es como que cada país liberado y demás fue como todo el movimiento de la guerra y demás que no tenían experiencia, supongo, claro, ¿no? Obviamente, sí, había muy poca. En los inicios, para los criollos, digamos, de cada uno de los países que ahora conocemos, ¿no? Y aparte, bueno, los que se podían formar en lo que sería el arte de la guerra, el arte de poder planear, todas esas cosas. El arte de la guerra, tal cual. El arte de la guerra había que formarse en países como España, como Inglaterra, no había acá. No eran Chile. Claro, entonces, bueno, claro, muy poca gente podía acceder por los recursos económicos de la época y la aristocracia también, de ir y formarse en esos lugares donde se aprendía. Y bueno, San Martín y O'Higgins habían pertenecido también por eso se conocían también a lo que sería la cúspide militar en España. Volviendo otra vez al tema, perdón. Bueno, después la batalla de Chacabuco en Chile, San Martín, inicia lo que es la independencia de la zona territorial de Santiago. Sí. Pero bueno, él tenía que seguir con su epopeya de seguir liberando todo llegar a lo que sería Lima y poder liberar lo que es el Alto Perú. Para lo cual le queda o subir por el desierto de Atacama, que era un precio muy desgastante para su tropa, o embarcarlos y llevarlos por buque o por barco hasta lo que sería las costas de Lima, lo cual fue así. Y bueno, y llegando a Lima en 1824 en la batalla de Ayacucho, ahí es cuando por fin libera lo que sería Perú de las garras del Imperio Español. Y ahí, bueno, Franco, para que tomemos una pausa. En la batalla esta de Ayacucho, ¿no? En Perú. También fue una batalla obviamente épica, no de las magnitudes de lo que fue la liberación de Chile, ¿verdad? Claro.
¿Cómo fue la batalla en sí? ¿Cómo digamos, cómo fueron los francos del ejército? ¿Cómo movió las tropas San Martín y demás? Bueno, ya en ese momento... Obviamente con la experiencia ya que había adquirido. Claro. Y también el desgaste que tenía él, ¿no? Mental y ya. físico. Y sí, ya sus tropas Sí. ya habían mermado, ya imagínense que venían. Ya hasta todo esto, el regimiento había librado otras batallas que no de tanta son las más importantes, por así decirlo. Sí. Pero ya venía de muchos años, imagínense, había empezado en 1812, ya muchos de sus soldados originales no quedaban. Sí. Y De esos 50 que dijimos. claro, de esos 50 se habían Sí. hecho muchos más, se habían Sí. duplicado. Y después, bueno, en Cuyo también se había agregado más gente, se había enrolado, por así decirlo, a más personas. Sí. Bueno, y en Ayacucho, ¿cómo se planeó esa batalla? Esa batalla no se encuentra San Martín en el frente, Sí. se hace cargo de lo que sería la parte de la gobernación, Sí. para lo cual se hace un compuesto, por así decirlo, entre algunos soldados que creían en la idea de la revolución del ejército español, Tal cual. que bueno, con algunos granaderos también del regimiento y del ejército chileno también iniciaron lo que es la liberación de Perú en Ayacucho. Sí. Fue un combate también no muy largo en cuanto a horas. El efecto sorpresa en esas batallas era todo, ¿no? Era letal, sí, ¿no? pero ya no era mucho, ya se había perdido el factor Sí. sorpresa porque... Pero no te digo que era... porque claro, era un desembarco anfibio, Sí. era... No, sí, no, el espía ya sabía. Claro, aparte pero... ya en el barco ya te veían que vos estabas viniendo, ya no era que uno podía Sí, sí, atacar sí. en cualquier lado y bajo toda la tropa acá y bueno... Sí. Pero no, acá había que bajar en un muelle o por lo menos cerca de un Bien. lugar donde se pueda, y ya eso se perdía el factor sorpresa, pero de igual manera se inició lo que es diferentes combates anteriormente para llegar a lo que fue Ayacucho, que fue el último combate del regimiento Sí. de granaderos, Sí. por así decirlo. Y bueno, con eso termina con la liberación la liberación del Renato Perú, de la Plata. de Perú, de lo que sea el virreinato, Sí. y la proclamación como libertador del Perú también a General San A Martín. General San Martín. Sí. O sea que en resumen, ¿no? Sí. Él liberó lo que es, bueno, aparte de todo el territorio argentino, ¿no? Del virreinato de Perdón. Río de la Plata, sí. Sí. No, quería, bueno, él también conoció ahí a lo que sería Simón Bolívar, el libertador de tal cual. Venezuela, Colombia Sí. y Ecuador. Sí. También tuvo porque ellos también venían librando sus batallas contra lo que sería el Imperio Español. Claro. Desde sus zonas, o sea, Desde su zona Claro. y, digamos, ellos desde arriba, nosotros y desde abajo. claro, y se encontraron en el medio. En el medio, lo que sería ahí en Perú. Entonces también por eso los conocí ahí. Bien, y él llegó hasta Perú. Claro. Todo lo demás lo libraron, bueno, Simón Bolívar y demás, ¿verdad? Sí, bueno, ya después él deja a cargo a uno de sus hombres, Sí, obvio. para lo cual decide volver a Buenos Aires. Ya en ese momento su esposa había fallecido. Ah, Queda su hija que ya era grande, para lo cual, bueno, con lo que fue la patria naciente también empezaron a emerger los primeros políticos, por así decirlo, Sí, lo cual él no compartía con el primer presidente, que fue Bernardino Rivadavia. sí, Y lo cual él elige exiliarse hacia Europa, más precisamente a Boulogne-sur-Mer, en Sí. una ciudad de Francia. sí. Dale. Te hago una consulta, Sí. Franco. ¿Sabés por qué hubo esa diferencia con Rivadavia? Ideas políticas. Ideas políticas. Sí, nada más. ideas. Porque estamos hablando de que ya no eran tiempos de combate. No, ya había lo que era. Ya era política. Ya era política, había que formar lo que era la nación. Tal cual. Había muchas cosas que él compartía y muchas cosas que no. Como todo. Y como todos, y bueno, en esas Creo cosas. que con su orgullo no quiso combatir y dijo, Y bueno, no, me voy. obviamente. Ya bastante hice. Y era un militar muy de yo estoy para servir a la patria y no para hacer política, por Tal así cual. decirlo. Entonces no quiso ensuciar su buen nombre, eso habla muy bien de él. Sí. Decidió dar un paso al costado, con todas las glorias que él tenía, no reclama un peso, no recibe un peso tampoco hasta su muerte. No, totalmente opuesto a lo de los políticos, ¿no? Claro, tampoco él quiere cobrar su
Sí. que bien merecida jubilación militar, porque Sí, cuando obvio. él se exilia no tenía cómo costear sus cosas. Él tenía su ansiado, su Retiro, ¿no? sueño, claro, y su sueño era ir a vivir a París. Sí. Así que él, bueno, por eso decide viajar a lo que sería Francia. Sí. Pero bueno, sin un peso porque no había cobrado nada. No, Con la sube, saldo negativo. Saldo negativo, sí. Con lo justo para tomarse el barco y llegar. Bien. Así, bueno, pero así terminó sus días, rodeado en una ciudad ahí de Boulogne-sur-Mer con su hija. Sí. ¿Era reconocido en Francia? Era muy reconocido, él frecuentaba la aristocracia francesa, por así Ajá. decirlo, con muchos generales, también no solamente de Francia, sino de otros países también, Sí. porque Y sí, su nombre era... era muy inteligente, jugaba mucho al ajedrez. Ah, mirá. Era Fundamental sí, en ese tipo de batalla, ¿verdad? Sí, claro, entonces era muy pillo, muy ducho con el tema del combate, Sí. entonces sabía todas las técnicas, entonces el ajedrez le había llevado mucho a desenvolverse mejor, y eso, bueno, había llegado a oídos de grandes próceres europeos, también, bueno, reyes. Y toda la aristocracia. Toda la aristocracia de Europa en ese momento, donde, bueno, querían conocerlos, y él tuvo ese lujo de también darse él, que también quería rodearse de gente, por así decirlo, del alto nivel. Franco, Sí. se habla mucho de su muerte y los aspectos, la condición en la cual muere, Sí. la condición en la cual muere. ¿Qué tanto hay de verdad en eso? Bueno, sí, no. Dependiendo de qué, de qué me preguntas. Digamos que en teoría no digamos, murió pobre, ¿no? ¿Y ¿de qué murió? Como para que se enteren los oyentes. Bueno, él tenía ya su enfermedad por ya acá en Argentina, o bueno, en ese momento no era Argentina, pero en estas tierras, él tenía un problema con la humedad, con sus pulmones. Sí. Claro, las zonas húmedas lo debilitaban mucho. Para eso el médico en esos momentos le recomendaba ir a lugares altos, para lo cual vivió un tiempo en Córdoba, Sí. por las sierras. Que bueno, un lugar con altura, entonces bueno, no le hacía mal a los pulmones. Sí, el que vio la película de la liberación de Chile, muestran ahí Claro, el sí, principio, digamos, de la... Sí, bueno, eso por los años Sí. y también por los combates, todo. Imagínense que estar en una guerra no es estar en un hotel de 5 estrellas con todo no incluido. es lo mismo que ahora. Ahí había que poner el pecho. Y había que poner el pecho, y aparte también te pasaba hambre, como en todas las guerras. Había mucho desgaste físico, mental también. Estamos hablando de a caballo de acá hasta Perú, o sea. Claro, es un montón. Se salvaron un poquito, que hicieron algo de navío, pero... Sí, no, y aparte de eso tuvo que cruzar los Andes, más Tal todavía. cual. Claro. Es algo muy... Sí, y bueno, para lo cual, bueno, para su edad que falleció, se terminó como desmejorando cada vez más, hasta que, bueno, llegó el 17 de agosto de 1830, donde fallece, perdón, 1850, no, Sí. 1850, donde fallece ahí en una casa, en Boulogne-sur-Mer, donde abajo funcionaba una confitería, café, Sí. y la parte superior era la habitación donde él alquilaba, porque su hija vivía en otro lugar. Sí. Murió rodeada de su hija y de un cura y de dos chicas que ofrecían de enfermeras. Sí. Eh, ¿Tuvo nietos él? Tuvo nietos y una nieta, Sí. hasta donde se sabe de su árbol genealógico. Sí. Ahí Pero- es el fin, en teoría, del árbol Sí, genealógico porque, que uno sabe, ¿no? Sí, no se sabe de quién murió ni nada, pero también murió de muy joven. Imagínense que el cuerpo de San Martín no pudo volver hasta después de 1880, Sí. que fue cuando murió su hija Mercedita, porque Mercedita está Sí. enojada con lo que sería Todo lo que es la política argentina. Claro, porque sabía, el deseo de San Martín era venir a descansar acá después de Claro. morir. Pero ella no quería, porque claro, toda la demagogia, todo lo que él había Sí. sufrido en carne propia, claro, no fue valorado. y claro, no La fue- política se lo comió, digamos. Sí, por así decirlo. Entonces estaba muy enojada con lo que es la aristocracia acá en Argentina. ¿no? Y Sí. no- ¿Y cómo trajeron los restos acá? Me bueno, dijiste 1880, ¿no? sí, por Avellaneda, Sí. el presidente de Avellaneda, ya muerta Merceditas, con lo que sería el gobierno francés.
se hace una repatriación de su cuerpo. Para lo cual muchos dicen sí que... ¿hay algo oscuro en el medio? No, que había algunos granaderos que todavía sobrevivían a la época y que bueno, los fueron a recibir siete granaderos. Sí. Porque mucho se lo ve que cuando uno va a la casa de Rosada y ve 7 granaderos desfilando a la catedral, porque en la catedral están los restos de San Martín, y se brinda una guardia de honor de su regimiento, que lo custodia. Mira, Sí. no Bueno, sabía. eso para los que no saben, No sabía. una de las partes una de las misiones del regimiento es custodiar los restos del padre de su padre, por así decirlo, ahí en la catedral, donde bueno, lo traen a él ahí y lo entierran. Y se hace todo lo que es la despedida. Sí, un sepelio y se hace un monumento ahí en su honor dentro de la catedral, donde ahora descansan sus restos. Y lo custodian 7 granaderos, ¿no? Son 2 granaderos, en realidad el número 7 se inventó, pero sí dicen que eran los últimos 7 que lo fueron a buscar a su... Por así decir, la parte metafórica de la historia, que es muy linda, y algunos eligen creer, yo lo cuento, a veces me dijeron que no es verdad, y bueno, pero yo la cuento igual. El regimiento, de una de sus misiones, actualmente es custodiar los restos del general San Martín en la catedral metropolitana, en el centro de Buenos Aires, para lo cual, bueno, van 7 granaderos desde la Casa de Gobierno hasta lo que sería la catedral. 2 quedan de guardia y 2 vuelven de regreso al descanso. Son 2 horas de estar en una posición militar de descanso. Que eso no quiere decir que uno se pueda mover, sino cuando uno es quedarse quieto, pero con los brazos relajados, las piernas relajadas, pero uno no puede moverse ni para si pasa un mosquito ni nada, se tiene que quedar quieto. Pero bueno, esa es la forma de mostrarle respeto a lo que sería el padre de la patria, y de que también mostrar que los valores y las enseñanzas que él dio hace muchísimos años atrás, más de 200 años atrás, ahora todavía siguen estando en el regimiento, por así decirlo. No sé si a nivel ejército, que sí es muy utilizado, todos los estándares y todas las cosas que él quería se lo utiliza. Está adelantado, ¿no? Qué adelantado, ¿no? Era claro, porque él no llevaba solamente la vida militar a un oficio, sino lo llevaba a un estilo de vida. Que era el acto de servicio, el servir a la patria y al prójimo. Claro, la patria es la persona, el ciudadano. El ciudadano le da al militar las armas, mediante su contribución, de sus impuestos, todo, para que el militar los defienda y esté al servicio de ellos. Entonces, bueno, él como que quería llevar a eso de que el ejército tenía que ser un real servidor de sus ciudadanos, de defenderlos, de cuidarlos. Y yo creo que, bueno, por lo menos en lo que fue el regimiento de granaderos cumplió su misión en ese sentido. Más que cumplir. Claro. Mateo, apasionante podcast, ¿no? El de hoy. La verdad que sí, la verdad que yo como estudiante me enteré más cosas, distintos datos, tips, cosas. Está bastante entretenido. Yo la verdad estoy flasheado con todo. Así que... Franco, la batalla más épica para vos, en tu aspecto personal. Porque todos marcan los Andes, pero quizás hay otras batallas que el común de la gente no lo sabemos, vos sí, porque sos un fanático. o algún momento para destacar, en general, que vos digas... No, la verdad que para mí, por lo que fue todo el inicio y por cómo se dio lo que es Juan Bautista Cabral, toda su historia, para mí el combate de San Lorenzo fue el antes y el después también, porque fue lo que consolidó la unidad, el escuadrón. Habíamos dicho que había armado un escuadrón. Claro, con pocos hombres, después llegó a lo que hombres sin tecnología, les enseñó todo, y era como la primera operación, ¿no?, que tenía que hacer. Y era el debut, digamos, era todo nuevo. Un club de ascenso de la D jugando contra uno de la liga profesional de la A. Era la Copa Argentina. Era la Copa Argentina, ¿entendés? Y era sudor y lágrimas ahí, y se demostraba lo que era realmente. Cuando un profesor explica bien, vieron que cuando un profesor explica bien... El teórico y el práctico. Claro, cuando un profesor explica bien, el alumno tiene ganas de estudiar de esa materia, de aprenderla, y después hasta puede llegarse a volver tan fanático como el maestro. Tal cual. En este caso pasó algo así, que bueno, San Martín era un gran maestro, enseñaba muy bien, para lo cual todo lo que enseñaba
Palabra sus santa. soldados era wow. Entonces ellos lo tomaron así y bueno, lo dieron, respondieron con creces en la batalla de San Lorenzo. Para mí es la batalla que yo más me quedo porque era... Bien. En esa batalla, ¿no? De San Lorenzo. ¿Tenés idea cómo estaba compuesto el ejército, ¿no? De San Martín? ¿Por cuántos hombres? ¿Y a cuántos hombres se enfrentaron? Cifras. exactas no, exactas pero... no me acuerdo muy bien, pero más o menos eran. No llegaban a los 80 granaderos y eran más de 200 soldados del Imperio. O sea que era de 3-1. Sí, 3-1 era más o menos. Era mucho. Lo bueno que por ahí. Uno que por ahí sabe un poco más de lo que es el combate. Sí. Que bueno, el regimiento era todo a caballo, tenían esa movilidad, ese factor de rapidez. Y desenvolverse mucho más rápido en el campo de batalla. Y por ahí el ejército español era... Entre la sorpresa y... No, era todo a pie, era de infantería. Claro. Se tardaba mucho moverse, porque bueno, uno a pie tarda más que caballo, el caballo mucho más rápido. Y fue la batalla perfecta, digamos. Claro, fue la batalla perfecta y ¿Hay algún libro, ícono o algún documental, algo que recomiendes sobre esta batalla? Después recomendábamos sobre la vida, pero libro no leí todavía de San Lorenzo que diga algo así de que se centralice en esa batalla. Pero sí hay un montón de documentales en YouTube, sí, que he mirado que enseñan muy bien lo que fue Bien. Bueno, la verdad que muy bien. Sí, excelente diría yo. Es un podcast ya más grande, más expansivo, donde estamos llegando al público, estamos buscando que el público se eduque, aprenda, con un profesional, ¿no? Como es Franco. Sí, la verdad que sabe. Aparte recordemos que Franco, ¿no? También perteneció a la fuerza, ¿verdad? Claro, bueno, yo formé parte de lo que es el regimiento de granaderos. Sí. Por eso también me empapé un poco de todo esto. Qué orgullo para vos, ¿no, Franco? La verdad que sí, para mí formar parte de las filas de formar parte de las filas. Sí. Y encima, bueno, ¿no? Obviamente tener a general. Me imagino que debe estar lleno, no lo conozco sinceramente, pero debe tener pertenencias de él o fotos. Llenas. Bueno, primeramente hay un busto a Juan Bautista Cabral en la entrada del regimiento. Sí. San Martín hay busto por todas partes. O sea que a Cabral él lo, digamos, lo enalteció. Sí. Se encargó en vida de enaltecerlo al máximo, ¿no? Hubo otros granaderos. Por este acto que tuvo, claro, de cosas de. Hubo otros granaderos que en otros combates tuvieron ese. ¿Cómo es? Sí, se desenvolvieron muy bien, pero nadie llegó a lo que hizo Cabral. A dar la vida. A dar la vida por él. Y bueno, eso es que cada vez que la unidad vuelve de una marcha montada, un desfile a caballo. Sí. Se ingresa por la unidad y se saluda al monumento, por así decirlo, de Cabral. Sí. Que bueno, era una de las órdenes que él había dejado, que cuando alguien volviese de la batalla o ingresara a la unidad, saludar al busto de Cabral, que se sigue, es una tradición que se sigue hasta el día de la fecha. Sí. Después, bueno, dejó todo lo que es son máximas, por así decirlo, o ítems o cosas que él quería o que él dejó como legado, cómo debía ser el oficial o un granadero del ejército argentino, para lo cual, bueno, en el colegio militar, donde se forman los oficiales del ejército argentino, y en el regimiento de granaderos están detallados, por así decirlo, en la plaza de armas, que sería la plaza principal del regimiento. Todo lo que sería los ítems de cómo ser ser de corazón puro, de nunca, de no ser ventajero, por así decirlo, palabras más fáciles que lo vamos a entender. Él no quería eso, él quería gente que sea de corazón puro, de que su accionar sea limpio, no que esté ensuciado por algo raro, sino que lo mismo que es en la parte privada sea en la parte pública. Él tampoco dejaba que sus hombres se frecuentaran lugares donde pudieran ensuciar la imagen del regimiento. Entonces también como que iba
Qué adelantado, ¿no? Sí, todo esto que... Era como una logia, por así decirlo, Sí. pero que después, bueno, todo eso que por ahí algunos, bueno, qué pesado, che, ¿por qué me hace o qué hace hacer estas cosas? De que hay que cuidar las maneras de hablar, la manera de comportarse, la manera de vestir, que esto, que lo otro. Pero bueno, todo eso llevó a después que el soldado del regimiento de granaderos sea... La elite hasta el momento es muy respetado por la ciudadanía argentina. Uno cuando por ahí habla con algún ciudadano y le pregunta por el regimiento de granaderos, ellos están muy contentos y se sienten muy bien representados. Así que nada, la verdad que eso es también un motivo de orgullo. Bien. Bueno, para cerrar, Franco, bueno, te queremos agradecer. Gracias. La verdad que compartimos un lindo momento. La verdad me pone muy contento la enseñanza que nos dejaste, una persona la verdad muy culta, muy agradable. Así que bueno, yo de mi parte, yo voy cerrando esto, que es podcast de gente común. No sé si Franco, y te agradezco, te vuelvo a agradecer, Franco. A vos no te agradezco nada. Joya. y te quiero dejar a vos el final por si querés dejar una enseñanza, una vivencia, un consejo o lo que sea. El final es tuyo, Franco. Bueno. No, primeramente agradecerles a ustedes nuevamente por la invitación, a la audiencia por escuchar. Perdón si algunos datos técnicos no me acuerdo, pero bueno, traté de dar lo mejor con lo que sé. Y bueno, no, enseñanza, por así decirlo, no hay algo puntual, sino como la otra vez dije, que si alguien quiere hacer algo, que lo haga, que se anime a hacerlo, que pruebe, que saque sus propias conclusiones, pero que bueno, que uno se anime siempre a ir por... Para mí es todo un desafío hablar de esto, si bien yo por ahí puedo estudiar mucho, me gusta aprender, pero a la hora de explicar a veces me trabo, que esto, que el otro, pero bueno, me estoy animando a lo que es primero a eso, y bueno, también animar a la gente esa que quiere y escucha, y bueno, y quiere animarse a ir por sus sueños y por todo lo que ellos quieren. Bueno, Franco, muchísimas gracias por haber venido, te agradezco yo ahora, por todo lo que nos dijiste, por al oyente darle datos que capaz no conocía y demás, así que nada, muchísimas gracias, espero que al oyente le haya agradado el programa de hoy, con mucho respeto hacia uno de los próceres más importantes de toda la historia y demás. Esperemos que les haya gustado este podcast de Gente Común Sanmartiniano. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en YouTube. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen término de domingo. Los queremos. Chau, chau.